Dios les bendiga, hermanos. Vamos a dar inicio a la escuela dominical y vamos a orar para empezar. Padre bendito, te damos gracias por la vida, la salud que tú nos has dado hasta este momento. Te damos gracias, Señor, porque tú nos has traído a este lugar de reunión, de oración, donde tu pueblo se reúne para alabarte, adorarte, glorificarte. Damos gracias porque tú nos has dado todo lo suficiente, lo necesario, de acuerdo a lo que tú ves que cada uno de nosotros necesitamos. Queremos pedirte tu bendición para este servicio, primero la escuela dominical, luego la predicación. Bendice las clases allá arriba con los niños, las diferentes edades, el cuidado de los bebés. Te pido que traigas a los hermanos que vienen en camino. Bendice a cada familia que ha llegado, que están aquí ahorita mismo, cada familia aquí representada. Bendíceles como solamente tú lo sabes hacer. Y ayúdanos, Señor, danos el consejo de tu palabra a través de esta lección y que sea algo inspirador para nuestras vidas. Te lo rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El Señor les bendiga, hermanos. Vamos a empezar con esta lección para este día domingo por la mañana. Y vamos a abrir nuestras Biblias en Juan capítulo 21. Juan capítulo 21. Del 15 al 19. Juan capítulo 21. Del 15 al 19. Yo lo voy a leer, ustedes me siguen con su vista. Juan 21, 15, 19 dice la palabra de Dios: Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: Apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: Pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo: Apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios, y dicho esto añadió: Sígueme. Muy bien. Vamos a ver creo que hemos visto con estas tres lecciones de Pedro. Y vimos cuando le niega, pero vamos a ver cómo realmente Pedro pues fue restaurado. Y esto pues va a ser... A ver, déjame grabar esto. Y esto tiene que ser para ti, para mí, pues de gran consejo, porque sabemos que no podemos vivir una vida perfecta, puesto que todavía tenemos la naturaleza pecaminosa en nuestra vida. Solamente seremos perfectos pues cuando lleguemos a la presencia del Señor. Y en algún momento dado de nuestra vida, tal vez nos podríamos encontrar con una falla
como la que cometió Pedro, de negar al Señor. Y la tendencia natural, normal, que tú y yo podríamos tener es: le he fallado al Señor, pues no tiene caso seguirle. Ya me retiro, tiro la toalla, ya no voy a la iglesia. ¿Para qué andar de hipócrita y luego después salgo con estas cosas? En fin, Satanás empieza a enviarnos pensamientos negativos, pensamientos donde pues ya al vernos ahí tirados en el suelo, pues lo que Satanás quiere es que ya nunca más nos levantemos. Y Dios toma en cuenta que en algún momento dado le vamos a fallar, tal y como lo tenía contemplado con Pedro, que Satanás había pedido para zarandearlo como trigo, en fin. El Señor Jesucristo sabía en qué momento Pedro le iba a fallar y cómo le iba a fallar, y todos los detalles el Señor Jesucristo ya lo sabía. De tal manera que cuando Pedro comete esa acción de negar al Señor, pues no fue algo que haya sorprendido al Señor. El Señor ya lo sabía. Igual contigo y conmigo, el Señor ya sabe. Ya sabe lo que voy a hacer ahora, mañana, pasado. Él está enterado de todo. Los únicos que no estamos enterados somos tú y yo. Y porque no estamos enterados de lo que va a ser nuestra vida dentro de unos minutos, pues es fácil que seamos sorprendidos. ¿Sí? Seamos sorprendidos por nuestras propias acciones y nos agarre mal parado, como dicen por ahí, y entonces empecemos a titubear y a pensar y cometer una serie de decisiones mal encaminadas, mal encausadas, mal fundamentadas, porque tal vez podríamos decir que no estaba dentro de nuestro presupuesto el fallarle al Señor, el negar al Señor. Y cuando nos sorprende algo así, pues nos agarra fuera de base, ¿no? Nos agarra fuera de base y entonces no sabemos qué hacer. Si correr para acá, si correr para allá, si me regreso a la primera o me voy a la segunda. Pero el Señor Jesucristo, Él sabe, y a Él no le sorprende nada. Entonces, vamos a ver esta lección de Pedro, porque cuando nosotros pecamos, le fallamos al Señor, podemos pensar que ahí ya terminó todo. No, cuando apenas empieza todo. Ok, vamos a ir paso a paso. Los textos complementarios, vamos a pedirles que nos apoyen con estos textos complementarios. Alguien busque Lucas 22, 31 y 32. Alguien busque Marcos 16, 7. Y alguien que nos apoye con Hechos. Bueno, este está muy largo, este no lo vamos a leer, pero estos cortitos sí. Lucas 22, 31 y 32. Marcos 16, 7. ¿Quién nos tiene por ahí? Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Ok, es lo que le decía ahorita. Mira, yo ya sé que me vas a negar. Yo ya sé que Satanás te ha pedido para zarandearte como trigo. A ver, Gibran, ¿me apoyas con el sonido? Creo que es la línea número 1
o la 2, no, la 2 de este micrófono, para que le bajes un poquito. Esa es la 1, luego la 2, luego la 3, ¿no? La 2, ahí está. Bueno, sí, para que siento que está muy fuerte. Vale. Ahora, ¿quién me tiene aquí para leer Marcos 16:7? ¿Sí, hermana? ¿Ana? Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis como os dijo. Después de que mire, los versículos que leyó el hermano Erasto nos dicen que Cristo ya sabía que Pedro le iba a negar. Este versículo que acaba de leer la hermana Ana, ya había pasado la cuestión de la negación. Ya Pedro había fallado al Señor. Pero dice ahí, decida a sus discípulos, pero dice puntualmente, y a Pedro, que nos vemos al rato. ¿Sí? Y vamos a ver ese detallito de ese versículo muy importante. Idea central de lo que queremos aprender: la gracia de Cristo no solamente perdona al creyente arrepentido, sino que lo restaura para seguir sirviendo y glorificando a Dios. ¿Sí? Hay que tener en cuenta esto, hermanos. No solamente perdona al creyente arrepentido. Me da la impresión de que muchos nos quedamos en esa primera parte. Yo pequé contra Dios, busco el perdón de Dios, el Señor me perdona. Y parece que hasta ahí nos quedamos. Y la segunda parte como que no nos interesa, o como que ya no la tomamos en cuenta. Pero vamos a tomar en cuenta esa segunda parte, que es súper importante para nuestro crecimiento y madurez espiritual, sino que lo restaura para seguir sirviendo y glorificando a Dios. Yo peco contra Dios, ¿sí? Me arrepiento, el Señor me perdona, el Señor me restaura y sigo con mi vida sirviendo y glorificando a Dios. La tendencia normal va a ser esta, hermanos. Como el inconverso. ¿Cómo actúa el inconverso? Cuando el inconverso sabe que ha hecho mal, busca hacer una reposición de los daños, busca de alguna manera disculparse. ¿Por qué? Porque quiere acallar su conciencia, aliviar su conciencia, y ya, hasta ahí. No busca más. Y muchas veces el cristiano quiere actuar igual que el inconverso. ¿Sabe que ha hecho mal? Busca el perdón de Dios porque quiere simplemente aliviar su conciencia. Y ya. Y no hay un interés de una verdadera restauración de su vida. Mucho menos vivir glorificando a Dios. Continuamos. Objetivos de la lección, lo que queremos aprender: comprender que el fracaso no es el final para quien se arrepiente. ¿Sí? Muy importante para el que se arrepiente. Descubrir cómo Cristo restauró a Pedro. Reconocer que la restauración implica amor, obediencia y servicio. Confiar en la gracia restauradora del Señor. Introducción. Hermanos, cuando un alfarero trabaja una vasija, puede suceder que ésta se deforme mientras gira sobre el torno. Desde la perspectiva de cualquiera, parecería que el barro ya no sirve. Pero el alfarero no lo desecha,
Lo vuelve a tomar con sus manos, lo humedece nuevamente, lo coloca otra vez sobre el torno y comienza de nuevo hasta formar una vasija aún más útil, ¿sí? Aún todavía más útil. Cuando creemos, hermanos, bueno, ¿qué es lo que Satanás quiere que creamos? Mira, ya pecaste, ya negaste al Señor, ya le fallaste, hasta ahí llegó tu vida ya. Ya no sirves. ¿Cómo le vas a servir a Dios así? ¿Sí? Ya eres una vasija totalmente quebrada, ahí en el suelo, estrellada, en 1000 pedazos. Ni modo que Dios va a juntar todos esos pedacitos y los va a pegar y va a formar otra vasija. Así es como Satanás quiere que creamos, que ya terminó todo ya. Mejor vete al mundo ya. No sirves para nada, ya no le sirves a Dios. Estás en 1000 pedazos. ¿Cómo le vas a servir a Dios así? Y Satanás quiere que creamos eso y digamos, sí, Satanás, sí es cierto, tienes razón. Tienes toda la razón. ¿Sí? Me voy al mundo. Ya me olvido de la iglesia, de los hermanos, de la Biblia y ya. Cuando un cristiano toma ese tipo de decisiones, acciones, Satanás está obteniendo la victoria. Porque quiere llevar nuestra vida a ese nivel, que le creamos más a Él que a Dios, su palabra. Y qué error tan garrafal, hermanos, porque, como lo he dicho antes, Satanás es el padre de la mentira, el experto para utilizar mentiras y tal vez medias verdades, que a final de cuentas son mentiras, como las que utilizó con Eva para hacer que tomara del fruto prohibido. Obviamente usted y yo sabemos, hay que creerle más a Dios que a Satanás. Y para creerle más a Dios, aquí está la Biblia, donde está la verdad. Aquí no hay mentira, aquí hay pura verdad, a la cual hacemos bien en estar atentos, ¿sí? Como una antorcha que alumbra, ¿sí?, nuestro camino. Así trabaja Dios con sus hijos, ¿sí? Comienza de nuevo hasta formar una vasija aún todavía más útil. Lo que cuando antes pensábamos que nuestra vida ya de plano no servía para nada, ahora resulta que tenemos una vida pero bastante útil al Señor, ¿sí? Piense, yo tengo ahí en la mente algunos casos de algunas jóvenes drogadictos que me tocó conocer, y alcohólicos también, terriblemente agarrados del alcohol, de las drogas, y uno puede pensar, ¿cómo puede Dios restaurar una vida así? Y más, utilizarla para su honra y su gloria, utilizarla para su servicio. Bueno, eso solamente es algo que Dios puede hacer. Nadie más lo puede hacer. Ninguna organización, ni de Alcohólicos Anónimos, ni de Neuróticos Anónimos, ni anexos, nada puede restaurar una vida a tal grado de que la hace una vasija que ahora es más útil que lo que antes era útil. Así trabaja Dios con sus hijos. Pedro había negado 3 veces al Señor, como ya sabemos. Seguramente pensó que nunca él volvería a ser útil para el Señor. Pero Cristo no había terminado con él. Nuestro fracaso nunca es más grande que la gracia de Dios. Y eso, hermano, lo puse ahí en letras negras, en letras grandes, para que no creamos que nuestro fracaso, que nuestro pecado, lo que usted quiera llamarle, es más grande
que la gracia de Dios. ¿Cómo tiene Satanás agarrados, atrapados a muchas personas? Con la mentira de que ya me vendiste tu alma, ya te amolaste. Ya no hay escapatoria, salvación, ya te espera el infierno junto conmigo por toda la eternidad. Cuando Satanás no tiene poder para eso, en lo absoluto. Y mucha gente hoy en día, artistas, deportistas, políticos, que me ha tocado saber casos por ahí, que le vendieron su alma al diablo, le hicieron un ritual y todo para que ganaran las elecciones, para que fueran famosos, reconocidos. Y ya piensan que porque hicieron ese acto, ese ritual, ya piensan que están condenados ya. Son propiedad de Satanás. Volvemos a lo mismo. Satanás es un mentiroso. Él no tiene potestad sobre ningún ser humano, sobre ninguna criatura, porque Él mismo es una criatura de Dios. ¿Sí? Y Él sabe que Él no tiene autoridad sobre nadie ni sobre nada. ¿Sí? Y que para hacer algo necesita el permiso, la autorización de Dios. ¿Sí? Como el permiso, la autorización que Satanás le pidió a Dios para atacar a Job. Como el permiso, la autorización que le pidió a Dios para zarandear como a trigo a Pedro. Y así. Si Satanás quiere hacer algo en tu vida o en mi vida, Satanás tiene que ir a pedirle permiso a Dios. Porque somos nosotros, tú y yo, como hijos de Dios, somos propiedad de Dios. Estamos sellados con el Espíritu Santo de la promesa en nuestro corazón. Entonces, ese sello del Espíritu Santo en nuestro corazón nos hace propiedad de Dios, de tal manera que Satanás sabe que para hacer algo en tu vida o en mi vida, tiene que ir a pedirle permiso a Dios. Y cuando Dios dice, está bien, adelante, pero aquí están las limitaciones. De aquí en este rango te puedes mover, ¿sí? Y voy a ver si mi hijo te hace caso o no te hace caso, ¿sí? Y cuando Satanás ve pues que nomás no la hace con nosotros, no cumple sus objetivos en nuestras vidas, gracias Dios por darme el permiso, pero mejor me voy para otra parte. Mejor le intento con otros. Con Job no se pudo, con Pedro pensé que pues ya lo tenía ahí en la lona, pero de repente se levanta y predica y miles de personas se convierten al Señor. ¿Cómo es posible si yo ya lo tenía ahí en la lona tirado, noqueado? Pues ahí se levanta Pedro y es usado grandemente por Dios. No pensemos esta mentira de Satanás. Nuestro fracaso, nuestra falla, nuestro pecado, nunca va a ser más grande que la gracia de Dios. ¿Sí? Y mire, qué terrible situación en la que cayó Pedro. Negar al Señor no una, no dos, sino hasta 3 veces. Pero aún así, la gracia de Dios fue más grande. Veamos cómo Jesús restauró a Pedro y qué principios aprendemos para nuestra propia vida. Primer punto, Cristo toma la iniciativa en la restauración. ¿Sí? Ahí leímos en el versículo 1 de Juan 21. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos
¿sí? Pedro no fue quien buscó primero al Señor. Fue Cristo quien buscó a Pedro. En general, todos los discípulos pues le fallaron al Señor. Cuando fue tomado preso, a correr, ¿sí? A esconderse. No solamente Pedro le falló al Señor, todos le fallaron, ¿sí? Tú y yo le vamos a fallar al Señor. Debe estar dentro de nuestro presupuesto para que no seamos sorprendidos. Recuerden que dice la Biblia, el que piensa estar firme, mire que no caiga. ¿Cuántas veces ha repetido la misma historia en tantos cristianos? Yo pensé que a mí nunca me iba a pasar esto. Lo veía en otros hermanos, hasta me escandalizaba, hasta los juzgaba. Y nunca pensé que me iba a pasar a mí también. Eso pasa cuando nos confiamos, hermanos, y confiamos más en nuestras propias fuerzas, capacidades, que nosotros podemos, y no dependemos del Señor, ¿sí? No dependemos del Señor. Y es algo, esa palabra, no dependemos del Señor, eso es algo clave que voy a predicar en unos momentos más en el mensaje, ¿sí? Porque podemos trabajar mucho y hacer mucho y muchas actividades, pero sin la dependencia del Señor, dice la Biblia, es en vano. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos. Bueno, esto ya lo vi. Fue Cristo quien buscó a Pedro. Mira, cuando le fallamos al Señor, iba a enfatizar esto, cuando le fallamos al Señor, hermano, por naturaleza, tú y yo no vamos a ir a buscar al Señor. Nos vamos a esconder. Esa es la reacción natural humana. ¿Qué hicieron Adán y Eva cuando supieron que le fallaron al Señor? Pues se escondieron. Y Dios tuvo que ir a buscarlos. ¿Dónde están? Escondidos. ¿Sí? Esa es la reacción natural, normal. Pero qué bendición, hermanos, saber que Dios es el que nos busca. Y donde quiera que nos metamos, en cualquier cueva que nos escondamos, ¿sí? Así nos vayamos a Europa huyendo de la presencia de Dios, como Jonás, hasta allá Dios nos va a ir a buscar, buscando la restauración de nuestra vida. ¿Sí? Qué bendición que Él es el que toma la iniciativa para buscarnos, a unas sabiendas de que le hemos fallado. Observación: después de la resurrección, Jesús apareció deliberadamente a sus discípulos. Incluso antes había enviado un mensaje especial. Marcos 16:7. Id y decid a sus discípulos, ¿y a quién? Y a Pedro. Qué interesante que dice ese versículo, y a Pedro, porque ya había sucedido la negación, ¿sí? Bien hubiera podido el Señor, bien se hubiera podido expresar ahí Marcos, ir y decir a sus discípulos, porque ahí en sus discípulos iba a incluir a Pedro. Pero como había pasado, ya había ocurrido la negación, hay un énfasis ahí: a sus discípulos y a Pedro, ¿sí? Que se note, que se diga, que se entienda de parte de Cristo que Cristo va en busca, sí, de todos sus discípulos, pero especialmente de Pedro, para buscar su restauración, ya que ya le había negado. Qué detalle tan conmovedor. Jesús menciona específicamente a Pedro, no porque lo rechazara, sino porque quería que supiera
que seguía siendo amado, aunque lo había negado. Enseñanza: la restauración siempre comienza con la iniciativa de Dios. Él va a buscarnos. Él busca al pecador arrepentido. Aplicación: cuando fallamos, Satanás nos dice: no vuelvas. Cristo nos dice: ven a mí. ¿Sí? ¿Y a quién le vamos a hacer más caso, hermano? ¿Al no vuelvas de Satanás o al de Cristo que dice: ven a mí, pecador? Ilustración, ya lo mencioné ahorita, Jonás. Después de huir de Dios, el Señor volvió a llamarlo. En Jonás 3:1 dice: vino palabra de Jehová, ¿por qué? Por segunda vez a Jonás. ¿Sí? Sí, bueno, Dios hubiera dicho: bueno, tengo muchos profetas, no nada más tengo a Jonás. ¿No quieres Jonás? Pues ya te desecho, no sirves, bye bye. Voy a buscar a otro. ¿Sí? Tengo mucho de dónde echar mano, Jonás. No eres indispensable. Pero Dios no piensa así. Dios no descarta a ninguno de sus hijos. Todos son igual de importantes. Y no va a dejar ni siquiera una sola oveja que se le descarría, que se le sale del redil, no la va a dejar por allá en el campo abandonada, al riesgo de que las fieras la devoren. Va a ir atrás de ella. Sí. Y Dios hubiera dicho de Jonás: mira, ya te hablé la primera vez y no quisiste, pues ya no hay una segunda vez. No. Vino una segunda vez. Y Jonás, como cantan los niños, se fue corriendo a predicar la palabra de Dios. Y predica, y todo Nínive se convierte, y se enoja Jonás, porque Dios salvó a toda aquella gente, ya no la quemó viva como era la sentencia. Y se enoja Jonás, y ahí termina la historia de Jonás. Ya no sabemos después qué pasó con Jonás, si le siguió el berrinche o se le calmó. Pero tal vez pudo haber una tercera vez para Jonás. Ya no nos dice nada la historia, pero si era necesario una tercera vez, Dios iba a utilizar una tercera vez. Da la impresión que tal vez sí fue necesario con Jonás una tercera vez, no sabemos, pero si era necesario, el Señor la iba a utilizar. ¿Sí? Sabes, tú y yo le podemos decir a Dios: Señor, pero es que ya me has perdonado tantas veces, ya hasta me da pena, mejor así déjalo ya. O sea, no es que enfademos al Señor, ni que cuántas veces me va a perdonar, y no, o sea, eso no tiene nada que ver. Somos sus hijos, y Él siempre nos va a buscar. ¿Sí? No depende de que si queremos o no queremos, no depende de que si amamos a Dios o no le amamos. Eso no tiene nada que ver. Él nos ama. Su amor es incondicional, porque somos sus hijos. Somos su propiedad de Él. Él murió por ti y por mí, y Él siempre nos va a buscar, siempre nos va a reclamar, aunque tú no quieras. ¿Sí? Siempre Él va a tratar con nosotros y va a buscar los medios, los métodos, las formas, las maneras de hacernos volver al redil. Nuestro pecado puede alejarnos de Dios, pero su gracia siempre nos llama a regresar.
¿Cuánto tiempo un hijo de Dios va a durar alejado de Dios? Solamente Dios sabe. Pero si es un verdadero hijo de Dios, va a llegar el día, va a llegar el año en que va a regresar, se va a entregar al Señor y le va a servir y va a vivir para su gloria. Un pastor allá en Mexicali me decía, yo sabiendo de las cosas de Dios desde niño, yendo a las escuelitas bíblicas cada año, entré a la adolescencia y me fui. Y hasta que él tenía una edad adulta, ya casado, es cuando regresa al Señor. Y él me dice, qué privilegiado eres que desde jovencito le sirvas al Señor. Yo hubiera querido hacer eso, pero me fui por muchos años al mundo. Qué desperdicio de tiempo, de años de mi vida. Y ahora estoy aquí sirviendo al Señor. Y mi consejo para los jóvenes es: aprovechen sus años de juventud para que les sirvan al Señor, no para que anden en el mundo gastando sus vidas, su fuerza en el pecado. Número 2, la restauración comienza en el corazón. Juan 21:15 dice: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? ¿Sí? 3 veces le pregunta, sabemos, ¿me amas? ¿Sí? ¿Me amas? ¿Me amas? Como que le está diciendo, mira, no te estoy preguntando si me quieres servir o no. ¿Sí? No estoy preguntando si quieres ser misionero, si quieres ser pastor. Te estoy preguntando en primer lugar. Mi prioridad es, ¿me amas? ¿Sí? ¿Me amas? Y en segundo lugar, pastorea mis ovejas. Entonces, si me amas, entonces pastorea. Si me amas, entonces te puedo confiar mis ovejas, aquí terrenalmente hablando, para que las pastorees. Pero si realmente no encuentro un amor en ti hacia mí, no te puedo confiar algo tan preciado como son mis ovejas. Y es la misma pregunta que el Señor nos hace a ti y a mí. ¿Realmente amamos al Señor? ¿Sí? Obviamente, no vamos a responder que sí con el amor con que Él nos ama. Por eso Pedro no le pudo responder que le amaba con ese amor con el que Dios le amaba a él. Pero sí con el amor que nosotros como seres humanos podemos amar verdaderamente a Dios. Con ese amor que Él ha derramado en nuestro corazón, y entonces le podemos amar. Veamos, observación. Jesús no comenzó hablando del ministerio, como dije ahorita. Comenzó hablando del amor. Porque antes de restaurar el servicio, ¿sí?, restauró el corazón. Antes de pensar, hermanos, en servir a Dios, hay que ver nuestra restauración, el corazón. Antes de que Dios quiera ponernos a servir, Él primero quiere tratar con nosotros en nuestro corazón, restauración. Y entonces le podemos servir. El ministerio nunca debe sustituir nuestra relación con Cristo. Si ha habido hermanos, pastores, sobre todo pastores, que han tenido que hacer una pausa en sus ministerios, porque realmente el ministerio los ha rebasado y ya ni tienen relación ni comunión con Dios.
Entonces tienen que renunciar, ¿sí?, para encargarse de su relación con Cristo. ¿Sí? Y tal vez un día pueden regresar. No sabemos, solamente Dios sabe. Pero realmente el ministerio nunca debe rebasar o sustituir nuestra relación con Cristo. Lo primero es amar al Señor. Aplicación. Nuestra mayor pregunta no debería ser ¿qué hago para Dios? ¿Qué puedo hacer para Dios? Sino más bien, ¿amo realmente al Señor? ¿Qué pasó con Pablo, Saulo de Tarso? Perseguidor de la iglesia, encarcelando cristianos, y así de esa manera él pensaba que le servía al Señor. Pero realmente no había amor para Dios. Él estaba ahí para hacerse de un nombre, de una fama, de un prestigio, que ante la sociedad Saulo de Tarso fuera reconocido, ante la sociedad judía, la religión judía, un hombre prominente, y vaya que sí lo era. Pero ¿qué tuvo que hacer el Señor con Saulo de Tarso? Lo tuvo que tirar al suelo, que comiera polvo del suelo, ¿sí?, y dejarlo ciego. Y ahora sí que para su orgullo, o como dicen ahí, para sus pulgas, tener que ser llevado de la mano para entrar a la ciudad, porque ya no se podía valer por sí mismo. Y ahí es donde Dios hizo la obra en el corazón de Pablo. Y entonces ahora Pablo estaba listo para servir. Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Sí? Antes, Pablo, de que me preguntes o de que te conteste esa pregunta de que qué es lo que yo quiero que hagas, entra a la ciudad, ¿sí?, y vas a pasar por cierto proceso. Y entonces vas a saber lo que yo quiero que tú hagas. ¿Sí? Y estuvo ahí resguardado por hermanos, siendo discipulado, atendido, sin vista física, y hasta que Cristo vio que Pablo estaba listo, entonces le dijo lo que tenía que hacer. ¿Cuál iba a ser su servicio, su ministerio? Porque ahora Pablo era un hijo de Dios y amaba al Señor. Entonces, hermanos, no pensemos en querer hacer algo para Dios cuando realmente no estamos todavía preparados. Porque lo que vamos a hacer en la obra de Dios es puro daño, ¿sí?, porque no amamos al Señor realmente. Y cuando alguien no ama al Señor, pues ¿cómo trata a las ovejas? Pues a punta de patadas, de golpes, de maltratos, como muchos pastores hay hoy en día, que así tratan a las ovejas. Groserías y puros insultos desde el púlpito. Esas personas no deben de estar ahí. Sí. Primero se tienen que bajar de ahí y ser restaurados por Dios. Y entonces después considerar hacer algo por el Señor. David, después de su pecado, clamó, Salmo 51:10, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Él no se consideraba limpio porque sabía que había adulterado, había hecho mal. Y Señor, mira, yo sé que no me vas a usar ni te voy a servir hasta que tú creas en mí un corazón limpio. Y entonces te voy a poder servir. David aceptó la restauración de Dios. Aceptó el proceso de la restauración. Porque hubo un verdadero arrepentimiento. Y entonces Dios pudo usarlo grandemente. ¿Sí?
Eso es otro caso semejante al de Pedro. Esa maldad que hizo David tan terrible de adulterar y luego asesinar al esposo de la mujer. Cualquiera pensaría, David, ya estás en la lona, ya de plano, no te vas a poder levantar de eso. Es algo terrible lo que hiciste. Pero Dios tiene la gracia para restaurar eso y aún más. Y ahí está la prueba, hermanos. Hasta la fecha se le recuerda a David como el gran rey David. ¿Sí? No quiere decir que fue perfecto, no quiere decir que nunca falló, ¿sí? Y la prueba está también que cuando él ya al final de su reinado, él quería con todo su corazón construir el templo para Dios. Le dijo, no, David, tú no puedes hacer eso. Pero Señor, pues sí me restauraste y todo, sí te fallé y sí, te restauré y te usé grandemente, pero no quiere decir que en todo hay sus limitaciones. Tú has derramado mucha sangre, tienes las manos llenas de sangre, de tantas guerras que conquistaste y de todo. No lo vas a hacer, tú lo vas a hacer, tu hijo. Ahí está la prueba de Moisés, hermanos. Moisés se esforzó tanto y trabajó tanto por sacar al pueblo de Israel de Egipto, llevarlo por todo el desierto, con la gran ilusión de llegar a la tierra prometida, para que al final Dios le dijera, ¿sabes qué? No puedes entrar tú, porque me fallaste, te robaste mi gloria. Cuando aquella roca dije que le hablaras, que no la golpearas, que le hablaras, y la golpeaste, y 2 veces. Pero Señor, pues es que tanto esfuerzo, tanto sacrificio. Y le rogó Moisés, le dijo, basta, no me hables más de ese asunto. Sí, qué tremendo, ¿no? Cuando le estamos ahí como rogando y Señor, mira como que tú, ¿sabes qué? Basta, no me hables más de ese asunto. No es no y ya. Y Moisés tuvo que morir sin pisar esa tierra bendita. Podemos decir que injusto es Dios, ¿no? Él es toda justicia. Injusto fue lo que hizo Moisés. Eso sí fue mal. David entendió que el problema principal estaba en el corazón. ¿Sí? Siguiendo aquí con el ejemplo de David. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Dios no restaura primero las manos, restaura primero el corazón. ¿Sí? Tú le quieres servir a Dios, ¿sí? Antes de quererle servir a Dios con tus manos, primero Dios quiere restaurar tu corazón. Y entonces podrás usar tus manos para el servicio del Señor. Tal vez podríamos decir, ay Señor, pero es que qué estricto o qué exagerado, o no sé, podríamos decir miles de expresiones. Pero hermano, tal vez usted y yo no tenemos la suficiente idea de lo celoso que es Dios con su pueblo. ¿Sí? Con su pueblo. Tanto del pueblo físico como de Israel, hasta hoy en día, como su pueblo espiritual, adoptado, que somos usted y yo. Tanto así que la Biblia dice que es como tentarle la niña de los ojos a Dios. Así de molesto es. Entonces, Dios es muy celoso con lo suyo. Y hay ciertas cosas que tal vez
tú y yo no vamos a tener privilegio de poder hacer, porque no se trata de algo, la iglesia no se trata de algo cualquiera. La iglesia no se trata de algo como una institución cualquiera. Es la institución de Dios. Y ahí estamos hablando pues de palabras mayores, ¿sí? Dios le dijo a Moisés: quita el calzado de tus pies, ¿sí? Porque la tierra que estás pisando es tierra santa, ¿sí? Te estoy llamando a algo santo y tienes que tener cuidado con qué pisas, ¿sí? ¿En qué terreno estás parado, Moisés? Para que entiendas la magnitud, la importancia de esto y no lo tomes a la y se va, ¿sí? A la ligera. 3, rápidamente, la gracia restaura también nuestra responsabilidad. Cada vez que Pedro respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo, Jesús respondió: apacienta mis corderos, pastorea mis ovejas, apacienta mis ovejas. Cristo no solamente perdonó a Pedro, le volvió a confiar su rebaño, lo más sagrado para Dios. Mira, la restauración bíblica no termina en el perdón, ¿sí? Como decía al principio, no es buscar el perdón de Dios y ya. No, apenas es el inicio. Conduce nuevamente al servicio. Juan Marcos abandonó el primer viaje misionero, ¿sí? Usted lo puede buscar ahí en Hechos 13:13. Ya no tenemos tiempo. Luego le paso los apuntes ahí en el grupo para que los pueda seguir con más calma. Pero años después Pablo escribió en 2 Timoteo 4:11: porque me es útil para el ministerio, ¿sí? Pablo no lo quería después de que abandonó el primer viaje misionero, pero después Pablo lo manda a llamar: mándamelo, ¿sí? Porque Dios ya había hecho la obra en él, ¿sí? Dios ya lo había restaurado. Y hermano, un hermano restaurado, ¿sí? Aunque es una vasija que se rompió en 1000 pedazos, pero Dios juntó todos los pedacitos y los pegó, ¿sí? Trae cicatrices que quedaron ahí, pues alguien tremendamente útil para el ministerio, ¿sí? Porque ya pasó por un proceso duro, difícil. Y ese tipo de hermanos son de los más entregados y consagrados a Dios, porque tuvieron que pasar por experiencias amargas como la que pasó Pedro, y entonces son usados tremendamente por Dios. La gracia no solamente levanta al caído, vuelve a hacerlo útil para la obra de Dios. Sí, la gracia no solamente levanta al caído, vuelve a hacerlo útil para la obra de Dios. Hermanos, si realmente estás arrepentido de tu pecado y Dios te ha restaurado, no hay amargura en tu vida. Lo que hay es felicidad, contentamiento, gozo. Si hay alguna raíz de amargura en tu vida, quiere decir que realmente no estás arrepentido, mucho menos restaurado. Porque la restauración trae esa alegría, ese gozo que realmente no cabe y se refleja en tu rostro, en todo lo que haces. Es una de las grandes señales de que realmente Dios te ha restaurado y te ha preparado para el servicio. Casi terminar. Los fracasos pueden convertirse en testimonios de la gracia. Pedro negó 3 veces al Señor, sí, pero también confesó 3 veces: te amo, al Señor. Jesús transformó el lugar del fracaso en el lugar de la restauración.
Dios no desperdicia nuestras caídas cuando nos arrepentimos. Las transforma en testimonio de su gracia. Muchos creyentes viven recordando su pasado, pero Dios quiere que vivan anunciando su gracia. Qué triste, hermano, esto. Ya no tengo tiempo para enfatizar y darle algunos ejemplos. Pero qué vida tan triste de hermanos que viven de los recuerdos del pasado, tanto positivos como negativos, ¿sí? Porque nada más pueden vivir, yo recuerdo cuando el Señor me usaba grandemente y que ganaba almas y que hacía esto y que cantaba en el coro y que muchas cosas que hicieron para el Señor tremendamente, pero pues allá se quedaron en el pasado y en el presente no les sirven para nada al Señor. O recuerdan el pecado de su pasado y pues no quieren salir de ahí. Piensan que ahora en el presente ya no los puede usar. Y sí, efectivamente, Dios no te puede usar si realmente no te arrepientes y el Señor te restaura. Dios quiere que vivan anunciando su gracia. José, después de todo lo que sufrió, pudo decir en Gálatas 50:20, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. No vemos en José amargura contra sus hermanos que le hicieron tanto daño para acá y para allá. Él entendió que dentro de todo ese proceso de la maldad de sus hermanos contra él, Dios estaba ahí involucrado. Y cuando los vio, fue y los abrazó, lloró con ellos, de gusto de volverlos a ver y de traerlos y ponerlos en lo mejor de la tierra de Egipto, en la tierra de Gosén. No vemos a un José amargado. Dios, hermano, lo restauró a José. ¿Por qué lo restauró si nunca pecó? Pues recuerden la vida que llevaba como el niño mimado de la casa, consentido, ¿sí? El preferido, el de la túnica de colores, los demás hermanos túnicas comunes, pero él de colores. ¡Ay, cómo le encantaba presumir! Todos ustedes un día delante de mí van a estar de rodillas, ¿no? Dios tuvo que trabajar con José. Y vaya que fue duro el proceso, pero no vemos al final a un José amargado, queriendo tomar venganza de sus hermanos, teniendo todo el poder en sus manos para destruirlos. Todo ese poder que él tenía en sus manos, político, económico, fue para ayudarlos, ¿sí? Para beneficiarlos. Qué tremendo ejemplo, José. La gracia de Dios tiene el poder de convertir nuestras heridas en testimonios. Termino con este punto. La restauración produce una vida transformada. Pocas semanas después, Pedro aparece predicando con valentía. En Hechos 2:14 dice, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, y comenzó a predicar y ganó miles de personas para Cristo. La verdadera restauración siempre produce transformación, hermano. Estas palabras, restauración, transformación. La evidencia de que Dios nos ha restaurado no es solamente que hablamos del pasado, sino que vivimos de manera diferente. Pablo, de perseguidor, pasó a ser apóstol. Luego lo leemos aquí. Para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia. La restauración no borra el pasado, transforma el futuro. Acuérdense esa frase, hermano. La restauración no borra el pasado, transforma el futuro. Ilustración final. Existe una antigua técnica japonesa llamada kintsugi. Cuando una vasija de cerámica se rompe, no se desecha.
Las grietas se reparan con una mezcla que contiene polvo de oro. El resultado no oculta las cicatrices, las convierte en parte de la belleza de la pieza. De manera semejante, Dios no esconde nuestras cicatrices, las llena con su gracia. Y aquello que un día fue motivo de vergüenza, termina siendo un testimonio de misericordia. Pedro nunca olvidó aquella noche de negación, pero tampoco olvidó aquella mañana junto al mar de Galilea, donde Cristo lo restauró. 1 Pedro 5:10. Unas preguntas para reflexionar. ¿Por qué Jesús preguntó 3 veces a Pedro si lo amaba? ¿Qué nos enseña Marcos 16:7 acerca del corazón de Cristo? Donde dice, y a Pedro, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre el perdón y restauración? ¿Cómo podemos ayudar a restaurar a un hermano que ha caído? ¿Qué áreas de nuestra vida necesitan hoy la gracia restauradora del Señor? Aplicaciones finales. Reconoce que ningún fracaso es demasiado grande para la gracia de Dios. Si has fallado, acércate al Señor con un corazón arrepentido. Si Dios te ha restaurado, sírvele con gratitud y humildad. Procura ser un instrumento de restauración para otros creyentes. Una frase para recordar: la gracia de Dios no solo nos levanta de nuestra caída, nos transforma, porque donde antes hubo fracaso, ahora hay, aquí le puse una letra de más, ahora hay un testimonio vivo de su poder y de su amor restaurador. Que el Señor nos ayude, hermanos, con este testimonio tremendo del apóstol Pedro en su falla, en su negación del Señor, cómo se arrepiente, lo restaura y le da un tremendo ministerio. El apóstol Pedro fue encomendado para ser el apóstol a los judíos, a pesar de que lo negó 3 veces. Y fíjate qué interesante, el otro apóstol sobresaliente fue Pablo, el perseguidor de la iglesia, el que encarceló cristianos, el que autorizó la muerte de Esteban para que fuera apedreado. Fue encomendado como el apóstol a ti y a mí, los gentiles. Y gracias a esa persona que andaba pero perdida, Saulo de Tarso, Dios lo usa para que el evangelio llegue a ti y a mí en estas tierras occidentales. Lo que Dios puede hacer con una vida imperfecta, llena de fallas, para ser de bendición a continentes enteros. Y si Dios hizo eso con Pedro y con Pablo, también lo puede hacer contigo y conmigo. Si es la misma gracia restauradora usada en la vida de ellos, que también puede ser usada en ti y en mí. Oremos. Bendito Señor, sigue obrando en nuestra mente, en nuestro corazón, con esta tu palabra. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Dios les bendiga, hermano. Vamos a prepararnos para el servicio.